España ha declarado más de 200 zonas catastróficas en 14 comunidades tras el semestre más duro de incendios e inundaciones. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Aunque los focos de Madrid y Ávila comienzan a remitir, la situación continúa siendo crítica en Castellón, donde el fuego no ha sido contenido y ha arrasado ya más de 8.500 hectáreas, obligando a mantener desplegados a cientos de efectivos y medios aéreos para frenar el avance de las llamas. Los expertos alertan del preocupante aumento de los incendios de sexta generación en Europa. Se trata de megaincendios caracterizados por una intensidad extrema, capaces de modificar el clima a su alrededor y generar sus propias tormentas de fuego. Fenómenos ingobernables que superan la capacidad humana de extinción y que obligan a redefinir urgentemente las estrategias de prevención e intervención. En nuestra web les ofrecemos un completo reportaje al respecto. Mientras en Oriente Medio la tensión sigue en aumento, Estados Unidos ha frustrado una serie de ataques con drones de origen iraní dirigidos contra sus fuerzas en la región. En respuesta, Washington ha llevado a cabo una operación militar conjunta con Arabia Saudí, ejecutando ataques aéreos coordinados contra posiciones de milicias proiraníes en suelo iraquí. Todo después de que el presidente de Estados Unidos se reuniera con Zelensky y con Netanyahu en la Casa Blanca. Además, el fujimorismo regresa a Perú. Vamos con la actualidad del día. Miles de residentes que se vieron obligados a evacuar la región de Madrid regresaron a sus hogares el miércoles tras estabilizarse los incendios forestales que azotan la región. Las autoridades locales indicaron que las condiciones meteorológicas mejoraron durante la noche, lo que ayudó a los equipos de extinción a reducir la intensidad de las llamas. El martes, sin embargo, los equipos de bomberos seguían luchando contra los incendios, avivados por las altas temperaturas y los fuertes vientos. Ahora mismo se está en una tarea de contención del incendio y también de refresco, entre otras cosas para evitar el que pueda haber cualquier reinicio de incendios en zonas que pensábamos ya estaba pues consolidado o estable la situación. En la vecina Francia, las autoridades de la región de Gironda informaron de una segunda noche tranquila y reportaron que un gran incendio cerca de Burdeos se mantenía estable. No obstante, las autoridades y los equipos de extinción permanecen en alerta ya que el país se enfrenta a otra ola de calor, la cuarta en lo que va de año. Los incendios forestales que arrasan España y Francia actualmente se cuentan entre los de mayor gravedad que han sufrido ambos países en la historia reciente. Científicos y expertos han advertido de que el cambio climático provocado por el ser humano está haciendo que las olas de calor sean más frecuentes e intensas y que cada vez sea más probable que se produzcan antes y duren más. El gobierno español ha declarado 211 zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, las conocidas como zonas catastróficas, tras un semestre marcado por incendios, inundaciones y temporales. Entre los episodios más graves destacan los incendios de Madrid, Ávila y Toledo, que llevaron por primera vez a declarar la emergencia nacional por incendios forestales. En Navas del Rey, uno de los municipios más castigados, las llamas arrasaron miles de hectáreas. Desalojaron afortunadamente con tiempo y eso ha facilitado el hecho de que no haya ninguna víctima en todo el incendio que ha habido. Los incendios han dejado un paisaje completamente calcinado y han provocado importantes daños en explotaciones agrícolas, infraestructuras y espacios naturales. Un incendio horroroso, con una brutalidad, ha sido un monstruo que nos ha pasado por encima. Y nos ha pasado por encima no solo del monte, sino de muchas casas, viviendas del municipio, del pueblo. Ahora comienza la recuperación. La declaración de zona catastrófica permitirá acceder a ayudas para la reparación de los daños y la recuperación de las zonas afectadas. Incluso antes de que empiece el día, los equipos portugueses de emergencia ya están preparados, porque la próxima llamada puede llegar en cualquier momento y cuando llega, cada segundo cuenta. El tiempo de respuesta en una emergencia médica es el factor clave para el éxito. Nuestro tiempo medio de respuesta tras la activación es de 3 minutos. Incluso hemos conseguido reducirlo en algunos casos. 3 minutos entre la llamada y el despegue, un estándar
de excelencia en una misión que no puede fallar. La operación está gestionada por Gulf Med, empresa del grupo maltés Medilink, junto a los equipos médicos del INEM, distribuidos en 4 bases. Desde el medio rural hasta las carreteras e incluso las playas, es ahí donde el helicóptero marca la diferencia. El Airbus, equipado con patines en lugar de ruedas, una cabina espaciosa y material médico especializado, ha sido diseñado para esta misión: aterrizar en cualquier lugar con rapidez y seguridad. A bordo viajan médicos y enfermeros preparados para tomar decisiones. Mientras nos dirigimos al lugar y antes de ver al paciente, recibimos una información muy breve basada en lo que se comunicó durante la llamada inicial. En ese momento, el equipo analiza los posibles escenarios que puede encontrarse y anticipa las posibles dificultades para ahorrar tiempo en la primera intervención. Después llega la fase de valoración del paciente, en la que evaluamos, estabilizamos y optimizamos su estado. Contactamos con el centro coordinador para decidir a qué hospital será trasladado. A continuación comienza la segunda parte de la misión, el traslado del paciente en helicóptero. En la cabina de vuelo, otra misión: garantizar que todo transcurra con seguridad. Comprobamos la meteorología para conocer las condiciones. Así, cuando recibimos un aviso primario, podemos reaccionar muy rápido. Si es de noche, la situación cambia un poco porque tenemos que volver a evaluar las condiciones y, por supuesto, el lugar donde vamos a aterrizar. Por lo general, podemos aterrizar prácticamente en cualquier sitio, así que somos capaces de responder en menos de 5 minutos. Las misiones se dividen en avisos primarios, cuando el equipo es enviado directamente al lugar del incidente, y avisos secundarios, que suelen ser más previsibles y consisten en traslados entre hospitales. Pero sea cual sea la misión, el objetivo es salvar vidas. Desde enero hasta ahora, este helicóptero con base en Évora ha realizado alrededor de 230 misiones. Unas 160 han sido intervenciones primarias, lo que demuestra que se trata de un recurso de emergencia esencial, especialmente para las zonas del interior del país. Para Euronews en Évora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutió en Washington con Volodymyr Zelensky la transferencia de licencias de fabricación de misiles interceptores Patriot. El presidente ucraniano viajó a Estados Unidos para asistir al funeral del senador Lindsey Graham. Ucrania lleva tiempo solicitando de sistemas Patriot a Estados Unidos. Recientemente, las conversaciones se han centrado en una solución en la que Ucrania llevaría a cabo la producción bajo una licencia estadounidense. Hoy hemos tenido una reunión muy positiva con el presidente Trump. He accedido a concedernos las licencias y a continuación me he reunido con representantes de las principales empresas de defensa estadounidenses. Espero que podamos emprender una coproducción. Esto es muy importante. Trump comentó brevemente la reunión a puerta cerrada en su propia página de redes sociales, afirmando que había ido muy bien. Posteriormente, Zelensky se reunió con senadores estadounidenses que apoyan a Ucrania antes de que estos votaran sobre las acciones contra los compradores de petróleo y gas rusos. El proyecto de ley en el que hemos estado trabajando cuenta con un amplio apoyo bipartidista. El presidente también nos ayudó. Tras la votación, Zelensky afirmó que la aprobación de las sanciones era una señal positiva muy importante para Ucrania y para toda Europa. El mes pasado fue el más mortífero para la población civil ucraniana desde abril de 2022. Estados Unidos asegura haber interceptado el martes una lluvia de misiles iraníes y dice que colaboró con las fuerzas saudíes para atacar a milicias respaldadas por Irán en Irak. En su comunicado, Estados Unidos señaló que las milicias habían lanzado una oleada de ataques con drones en los últimos días. Riad confirmó haber interceptado varios drones, mientras el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, ordenó una investigación tras un ataque similar ocurrido el lunes. Los ataques en Irak causaron la muerte de al menos 20 miembros de una antigua alianza paramilitar que incluye a grupos proiraníes. La escalada se ha extendido además por otras rutas marítimas clave tras el ataque hutí sobre un petrolero saudí en el estrecho de Bab el-Mandeb. Esto supone un riesgo de nuevas perturbaciones más allá del estrecho de Hormuz. El aumento de las tensiones coincide con una mayor presión política y económica sobre Trump mientras crece el gasto militar en Washington. Yo, Keiko, Sofía, Fujimori y Gucci.
Keiko Fujimori ya es la nueva presidenta de Perú. La líder de Fuerza Popular inició el martes un mandato de 5 años, convirtiéndose así en la primera mujer en liderar el país. Su llegada al poder busca poner fin a una década marcada por la inestabilidad política en la que Perú ha vivido hasta 9 cambios de presidente. Fujimori pronunció su primer discurso como presidenta ante el Congreso y en él anunció sus primeras medidas en materia de seguridad, economía y respuesta al fenómeno del Niño. La nueva mandataria llega al poder tras imponerse por un estrecho margen en la segunda vuelta de las elecciones y devuelve al fujimorismo al gobierno casi 26 años después de que su padre, Alberto Fujimori, dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gran escándalo de corrupción que sacudió al país. La ceremonia de investidura reunió en Lima a más de una decena de jefes de Estado y de Gobierno, además del rey de España, Felipe VI. Por otro lado, les hablamos del conflicto abierto en las altas esferas del fútbol internacional. La UEFA ha reaccionado con dureza ante el plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de dar entrada a inversores privados y vender participaciones del Mundial a través de una nueva sociedad comercial. El organismo europeo advierte de que la propuesta cruza una línea que jamás se debería traspasar y que no le corresponde vender el fútbol. La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, ha arremetido contra la FIFA en un enérgico comunicado publicado este martes por sus planes propuestos de vender participaciones en el Mundial a inversores privados. La FIFA dio a conocer su plan de crear una empresa para gestionar sus torneos, denominada FIFA Forward Enterprise, que recaudaría fondos de lo que, según afirmó, serían inversores cuidadosamente seleccionados para organizar sus torneos de renombre mundial. El plan prevé que la FIFA recaude hasta 4.200 millones de dólares este año de diversas entidades, entre ellas Thrive Eternal, una empresa fundada por Joshua Kushner, cuyo hermano, Jared, es yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La FIFA afirma que a largo plazo sus planes le permitirán recaudar alrededor de 20.000 millones de dólares que se destinarían a financiar programas de desarrollo del fútbol en sus 211 federaciones nacionales afiliadas. La UEFA ha declarado que los planes de privatizar el evento traspasan muchos límites, subrayando que el fútbol no es propiedad de la FIFA para venderlo y que este deporte no es un activo con el que comerciar, especialmente sin ninguna transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Esta es la segunda vez que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, intenta sacar adelante un acuerdo multimillonario con inversores privados en sus 11 años de mandato, cada vez más polémicos. En 2018, el máximo responsable de la FIFA propuso una oferta secreta de 25.000 millones de dólares a lo largo de 12 años con la empresa japonesa SoftBank, respaldada por inversores saudíes, para crear más torneos mundiales bajo el nombre de la FIFA, que fracasó tras la feroz resistencia de la UEFA. Está previsto que las 211 federaciones de fútbol afiliadas a la FIFA voten esta medida en una fecha aún por determinar. Infantino ha prometido un aumento espectacular de los fondos de desarrollo para las federaciones si se aprueba la propuesta, elevando su parte del pastel en el ciclo comercial 2027-2030 de 8 millones a 20 millones de dólares y aún más en los ciclos posteriores del Mundial. 10 días después de la segunda estrella, España ya tiene su moneda conmemorativa. La Real Casa de la Moneda acuña una pieza de 5 euros en plata para conmemorar el título mundial conseguido ante Argentina en el MetLife Stadium. En el anverso, el retrato de Felipe VI, mientras que en el reverso, el trofeo a color, el logotipo del Mundial y la leyenda de campeones del mundo flanqueada por 2 estrellas con los colores de la bandera española. Es una moneda en plata de ley con acabado proof, con una tirada máxima de 50.000 unidades y un precio de 60 euros con 33 céntimos sin IVA. No es la primera moneda del Mundial. Desde el año pasado la fábrica ya emitía piezas en plata y oro por la participación de la selección. Esta es la que corona la victoria. El precedente más cercano es la moneda que celebró la Euro conseguida en 2024 por la selección masculina o la que festeja el Mundial femenino de 2023. La venta empieza a principios de agosto, semanas después de la final. El diseño recuerda un mundial histórico que coronó a Rodri como mejor jugador del torneo, a Unai Simón como guante de oro, a Pau Cubarsí como mejor joven y una final que repitió guión 16 años después con un gol en la prórroga y un nuevo héroe inesperado. Rusia ordena la búsqueda y captura del fundador de Telegram, Pavel Durov, por complicidad en actos de terrorismo y sabotaje.
Moscú acusa a Durov, de origen ruso, de no haber eliminado canales, chats y bots utilizados por los servicios de inteligencia ucranianos y por organizaciones extremistas que, según afirma, contribuyeron a ataques que causaron la muerte de civiles. El Comité de Investigación de Rusia ha declarado que está investigando por separado varios casos penales relacionados con el reclutamiento de adolescentes para presuntas actividades de terrorismo y sabotaje a través de un chatbot. El Kremlin suele acusar de terrorismo a sus rivales políticos. El fundador de Telegram, que lleva años viviendo fuera de Rusia y posee pasaporte francés y de Emiratos Árabes Unidos, calificó el caso de persecución política. Durov, de 41 años, reside en Francia, donde también ha afrontado problemas legales por acusaciones relacionadas con la difusión de contenido ilegal a través de Telegram. El fuerte terremoto que sacudió el suroeste de Japón el martes deja al menos 13 muertos en un centro comercial. El seísmo de magnitud 7,1 dañó gravemente el edificio, donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate, mientras decenas de personas permanecen atrapadas bajo los escombros. En Yatsushiro, otras 5 personas murieron en una fábrica a causa del temblor. Hay personas que siguen esperando ayuda. Es una carrera contrarreloj. Haremos todo lo posible por encontrar y rescatar a todas las personas que podamos. El seísmo en Kumamoto, en la isla de Kyushu, es el más intenso que ha azotado la región en una década. El terremoto arrasó viviendas, provocó incendios, destruyó puentes y dejó a decenas de miles de personas sin electricidad. Este terremoto ha sido realmente intenso, mucho más fuerte que los que hubo antes. Se nos ha ido la luz en casa y muchas cosas se cayeron al suelo por la sacudida. El gobierno nipón distribuye ayuda en las zonas afectadas y pide extremar la precaución ante el riesgo de fuertes réplicas en los próximos días. Los deepfakes y los contenidos generados con inteligencia artificial deberán ser identificados como tal a partir del domingo, cuando entren en vigor la mayoría de las normas de la nueva ley de la IA de la Unión Europea. La ley exige a los proveedores y a quienes implementan sistemas de IA que informen a los usuarios cuando estos interactúen con un bot o cuando se vean expuestos a deepfakes y vídeos generados con IA. Los textos destinados a informar al público sobre cuestiones de interés general también deberán etiquetarse si han sido redactados por una inteligencia artificial sin supervisión editorial humana. El objetivo es permitir que los usuarios sepan de inmediato si el contenido es real o falso, para evitar la desinformación y el fraude y para que la IA sea más transparente y fiable. En concreto, los proveedores tendrán que añadir marcas legibles por máquina, como marcas de agua, para garantizar la detección de contenidos manipulados. Los sistemas de inteligencia artificial tendrán hasta el 2 de diciembre para adaptarse a las nuevas normas. Las normas solo afectarán al contenido creado con fines profesionales, no a los particulares que recurren a la IA para su uso personal. Los creadores de inteligencia artificial piden al gobierno de Estados Unidos regular el sector tras detectar nuevos riesgos. Más de 1.000 empleados de las principales empresas de IA firmaron el martes una petición en la que instaban al gobierno de Estados Unidos a moderar el desarrollo de la inteligencia artificial. Entre los firmantes se encuentran directivos de Anthropic, OpenAI, DeepMind y Meta AI. La petición advierte de que existe un riesgo real de que la IA se acelere rápidamente más allá de nuestra comprensión y control. El llamamiento llega tras un reciente incidente de seguridad en el que modelos de IA de última generación ejecutaron de forma autónoma un ciberataque. Durante las pruebas lograron salir del entorno controlado previsto e infiltrarse en los servidores de la plataforma de intercambio de código Hugging Face. Sam Altman cree que el desarrollo de la IA podría tener que ralentizar voluntariamente su avance para dar tiempo a la sociedad a adaptarse. No es la primera vez que un modelo de IA actúa fuera de control, pero este último incidente se considera especialmente alarmante.
La Unión Europea debe acelerar el despliegue de las energías renovables y las bombas de calor para garantizar una verdadera soberanía energética, según un informe del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero. Este centro de estudios calcula que la expansión de la energía eólica, la solar y las bombas de calor sustituyen a 8,8 mil millones de metros cúbicos de gas natural licuado en 2024, lo que equivale a 2/3 de las importaciones de la Unión Europea procedentes de Qatar ese mismo año. Cumplir los objetivos quinquenales de 4 millones de bombas de calor, 75 gigavatios de energía solar y 22 de eólica al año podría reducir la demanda de gas de la Unión Europea en un 25% para 2030. Sin embargo, sustituir el gas ruso transportado por gasoducto por GNL desde Estados Unidos y Qatar no ha hecho más que desplazar la vulnerabilidad, ya que las importaciones de GNL de la Unión Europea aumentaron un 84% entre 2021 y 2025 en un contexto de inestabilidad por la situación en Oriente Medio. Alcanzar los objetivos sigue siendo un reto, ya que la energía limpia representa el 26,2% del consumo energético de la Unión Europea en 2025, muy por debajo del objetivo del 42,5% fijado para 2030. Al mismo tiempo, los analistas advierten de que la aceleración de la energía limpia podría cambiar la dependencia de los combustibles fósiles por una en la cadena de suministro china, que controla la fabricación clave de energía solar, baterías y bombas de calor, posicionando a este país como un electroestado en auge. ¿Qué dicen las cifras sobre la reciente ola de calor en Europa? Temperaturas récord, miles de muertes excesivas, incendios forestales y presión sobre las infraestructuras. Estas 4 cifras detallan el impacto del calor extremo de este verano en toda Europa. Europa Occidental registró el mes de junio más caluroso de su historia, con una temperatura media de 20,74 grados centígrados. Esto supone unos 2,8 grados por encima de la media a largo plazo para este mes. Y tanto Inglaterra como Francia registraron el mes de junio más cálido de su historia. Más de 10.000 muertes excesivas se registraron por la ola de calor de fines de junio, de las cuales la gran mayoría correspondieron a personas mayores. Desde entonces solo Francia ha revisado al alza su estimación hasta las más de 5.764 muertes excesivas, lo que sugiere que la cifra final en Europa probablemente sea mayor. La ola de calor también afectó a la economía europea. Según un análisis, se calcula que redujo en unos 2.000 millones de euros el valor de la cosecha de cereales de Europa. Francia y Hungría representaron casi 3/4 partes de las pérdidas estimadas, siendo el maíz uno de los cultivos más afectados. Y los científicos afirman que no se trató de un fenómeno aislado. Según Copernicus, Europa Occidental ha sufrido ya 3 grandes olas de calor en otros tantos meses. Los científicos afirman que los episodios repetidos de calor extremo son cada vez más probables y que las temperaturas récord ya no son fenómenos aislados. Hola y bienvenidos a theCUBE. Según se ha informado, chatbots de inteligencia artificial han estado citando propaganda de un medio sancionado por la Unión Europea a la hora de generar sus respuestas. Investigadores del think tank británico Demos se han centrado en la Fundación para Combatir la Injusticia, una falsa ONG sujeta a sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos. Afirma que trabaja para sacar a la luz la discriminación e investigar casos de persecución, pero en realidad fue fundada por el fallecido ex líder del grupo paramilitar ruso Wagner, Evgeny Prigozhin. Los investigadores plantearon a 5 grandes modelos de lenguaje convencionales 50 preguntas en francés, inglés y alemán basadas en narrativas de propaganda prorrusa, difundidas por esta falsa ONG. Estas afirmaciones son sensacionalistas, no son afirmaciones que tengan cabida en ningún tipo de discurso convencional. Son afirmaciones como que Ucrania utiliza los cadáveres de los soldados muertos para elaborar productos cárnicos. Los investigadores descubrieron que el 52% de las respuestas, los chatbots de inteligencia artificial, rechazaban o desmentían las afirmaciones falsas, pero en más del 30% de los casos no alertaban a los usuarios que su fuente era un activo de influencia designado. En alrededor del 16% de las respuestas, los chatbots consultaron a la Fundación para Combatir la Injusticia presentando las afirmaciones de la falsa ONG como parte legítima del debate. A medida que cada vez más personas utilizan los chatbots en lugar de los motores de búsqueda tradicionales o los medios de comunicación, ha surgido un sector en rápido crecimiento cuyo objetivo es influir en la forma en que los modelos de inteligencia artificial recopilan sus fuentes. Nuestra tesis es que estos servicios pueden ser reconvertidos y ponerse a disposición también de los estados, y podrían utilizarse con fines maliciosos. Nos pusimos en contacto con las empresas que desarrollaron los chatbots analizados en el estudio y nos indicaron que la lucha contra la desinformación sigue siendo clave.
Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y los no comen del día, en los que verán imágenes del teleférico del Etna, en Sicilia, que lleva a los visitantes hasta las laderas del volcán, y el dramático rescate de un niño atrapado por un fuerte oleaje en California. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.